Sean todos bienvenidos al subeje temático 4 de Derecho Laboral. El día de hoy en este eje vamos a ver el derecho colectivo del trabajo, principios generales del derecho colectivo del trabajo, unidad de sujetos colectivos en cuanto a los deberes y derechos, vamos a ver el Comité de Libertad Sindical, la Organización Internacional del Trabajo y específicamente cuál es el modelo sindical que adopta la Argentina en cuanto a algo muy común, que son las prácticas desleales. Bien, en cuanto al derecho colectivo del trabajo, vamos a arrancar definiendo el mismo como un derecho colectivo en cuanto a que esta es la rama del derecho laboral que va a comprender en sí a lo que es el mundo de la organización sindical, ¿no? Es decir, a la negociación colectiva, mejor conocido como los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y también a estos y enmarcándolos, por supuesto, en un conjunto de principios y normas que van a regular las relaciones de estos para con los sujetos que lo intervengan. Entonces, estos sujetos, ¿no? son las asociaciones sindicales, en primer lugar, las cámaras empresariales que nuclean justamente estas asociaciones, podría ser, ¿no? o determinadas empresas, y el Estado. Ahora bien, ¿cómo estos tres sujetos, que al parecer son bastante disímiles, en realidad están más relacionados de lo que creemos? Bien, ¿cómo es esta relación? En sí, tenemos que ver al Estado, si bien lo estamos nombrando, ¿no? como un punto de la relación de los sujetos. En realidad, salvo que haya conflicto de una asociación sindical para con otra o incluso de una asociación sindical para una cámara empresarial, el Estado, salvo estos dos supuestos en los que va a tener que intervenir, es quien tiene un liso y llano rol de contralor, es decir, no debe actuar. Solo debería actuar, repito, ante estos supuestos inconvenientes, bien digo, en cuanto a que podría tener que uno de tantos ejemplos llamarse a lo que es una negociación, por ejemplo, ¿no? a un cese de alguna determinada medida, incluso, ¿no? impuesto obligatoriamente. A esto me refiero. En cuanto al contenido, hablamos que el derecho colectivo del trabajo se va a ocupar principalmente de los conflictos colectivos y de las medidas de acción directa, entiéndase, por ejemplo, entre tantas, la huelga, ¿no? Que por otro lado también va a establecer procedimientos de solución, es decir, de conciliación obligatoria, que es lo que venía diciendo. Entonces, en torno a lo que es la asociación sindical de trabajadores, ¿no? y el derecho colectivo del trabajo, vamos a recordar a este como una rama del derecho del laboral que comprende lo que es la organización sindical, negociación colectiva, etc., ¿no? Y a su vez, este derecho colectivo del trabajo, a modo de repaso, va a estar integrado por diversos sujetos que son los representantes de los empleadores, es decir, las cámaras empresariales, y los sindicatos, que son las asociaciones profesionales. Y por último, recordemos que salvo que haya conflicto entre ellos, el Estado, si bien es un tercer sujeto, únicamente va a tener el rol de contralor, es decir, de controlar que las cosas salgan según lo estipulado en los distintos tipos de procedimientos. Ahora bien, este derecho colectivo del trabajo va a estar englobado por principios, es decir, estos principios hablamos de lo que es la subsidiariedad, la libertad sindical, la democracia sindical y la autonomía colectiva. Por eso, en torno a los principios del derecho del trabajo, a modo introductorio, estos principios van a surgir de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, así como también determinadas recomendaciones, ¿no? Y, por supuesto, van a tener un aval en la Constitución Nacional, el cual en sí busca disminuir las desigualdades sociales estableciendo garantías mínimas
para el trabajo fundados en los principios de cooperación, justicia y solidaridad, ¿no? Es decir, hablamos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Yo siempre les digo, establezcan una clara diferencia en torno a lo que es el artículo 14 bis y el artículo 14. No es lo mismo el derecho a trabajar que los derechos del trabajador en este caso, ¿no? Por eso, enmarcado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en sí este establece el derecho a los gremios, por ejemplo, a concretar convenios colectivos de trabajo, a recurrir incluso a la conciliación, arbitraje, huelga, medidas de fuerza, como veníamos hablando, ¿no? Y va a proteger, le va a brindar una protección especial a lo que son los representantes gremiales para que estos puedan ejercer su profesión libremente en torno a la ley 23551, que es la ley de asociaciones sindicales. Por eso es que este derecho, ¿no? Si bien está enmarcado, repito, en la ley 23551, que es el otorgado a estas entidades justamente para que se constituyan como tales, como entidades gremiales, va a tener, recordemos, basamento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ahora bien, esto es un macro de los principios del derecho del trabajo y cómo estos nacen. Ahora bien, hay que ser un poco más específicos, es decir, cuáles son, ya que sabemos hasta ahora de dónde salen los principios del derecho del trabajo. Bien, los principales principios serían el de subsidiariedad, democracia sindical, así como también lo acompaña la libertad sindical y la autonomía colectiva, ¿no? Recordemos que lo vamos a tomar como sujetos colectivos. Por eso es que en sí, refiriéndonos puntualmente a lo que hace a la subsidiariedad, básicamente habla de la necesidad de que ciertas cuestiones las manejen comunidades inferiores, ¿no? Es decir, el Estado siempre va a estar por encima, ya que es el rol de contralor, por eso hablamos de comunidades inferiores, es decir, los otros dos sujetos de las relaciones que venimos viendo hasta ahora. Por otro lado, en torno a lo que es la libertad sindical, básicamente se va a sustentar en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que va a hablarnos específicamente el convenio 87 sobre lo que hace al ámbito de la libertad sindical, la protección del derecho a la sindicación, ¿no? Es decir, este acto de voluntad que va a tener la persona de decisión en cuanto justamente a la libertad individual de afiliarse o no afiliarse a un determinado sindicato, o incluso estando afiliado la libertad individual de desafiliarse. Eso también puede suceder. Por eso es que hablamos de una libertad sindical de carácter positivo y negativo. En torno a la positiva, ¿no? Básicamente hablamos de esta facultad que tiene el trabajador de realizar actividades sindicales, de constituir incluso alguna organización sindical, ¿no? Y en torno a lo que es la libertad negativa, justamente es este aspecto, es decir, pone de manifiesto las dos caras de la moneda que va a tener el trabajador en torno a afiliarse, desafiliarse, constituir una organización sindical, ¿no? Habla de estas dos caras de la moneda dividida en una categoría lisa y llanamente, pero venimos hablando de lo mismo. Y por último tenemos lo que hace a la libertad colectiva, que es básicamente la libertad colectiva, como les dije, se toma al sujeto sindical como un todo, ¿no? Por eso hablamos de que justamente va a regir de forma autónoma e independiente de la intervención estatal, ¿no? Sus reglas, es decir, el cómo funciona dicha asociación sindical y cuál es la relación que va a tener esta para con los trabajadores que la integren. Por eso hablamos de una facultad en la que se organiza, ¿no? De manera autónoma esta entidad sindical
redactando sus propios reglamentos, incluso gobernarse de manera autónoma. Por lo tanto, ya habiendo aclarado esto, vamos a pasar a lo que son la autonomía colectiva versus la democracia sindical. Es decir, vamos a continuar hablando, ¿no?, de los principios del derecho laboral, pero vamos a establecer la diferencia entre la autonomía colectiva y la democracia sindical. Básicamente, la autonomía colectiva va a consistir en el derecho que la autoridad, ¿no?, sindical le confiere a estas entidades para que se constituyan autónomamente, dictando estatutos, ¿no?, estableciendo, como veníamos hablando, un régimen incluso disciplinario podría ser. Por eso es que en sí la autonomía colectiva, más allá de esto, que es lo principal, también justamente se va a ver reflejado más en los aspectos prácticos que están al, digamos, conocimiento de la gente, porque incluso han de salir en las noticias situaciones, en la facultad de pactar, discutir, ya sea con entidades de empleadores, las cámaras, convenios colectivos de trabajo, ¿no? Incluso cuando estos no llegan, digamos, a un acuerdo, el poder promover acciones directas, como por ejemplo podría ser la huelga, más conocido también como paro general, básicamente hablando, ¿no? Que si bien en sí el paro general y la huelga son dos medidas de fuerza, no son sinónimos, ya que son diametralmente opuestas. Luego vamos a ver dentro de las medidas de fuerza cuáles son específicamente cada una y por qué se diferencian. Por lo pronto, esta autonomía colectiva no la vamos a comparar con lo que es la democracia sindical. Es decir, volvemos a hablar del artículo 14 bis que le da basamento en la Constitución Nacional, estableciendo cuáles son las leyes, ¿no?, que van a garantizar a los trabajadores esta libre asociación sindical. Recordemos que aquí va la voluntariedad, si se quiere, positiva y negativa del trabajador en torno al artículo 8 de la ley 23.351. Bien, hasta aquí veníamos, ¿no?, hablando de gremios y también de sindicatos. Esto es un tema muy importante, es decir, establecer la clara diferencia. ¿Por qué? Porque muchas personas cometen el error no solo de creer que un gremio es igual a un sindicato, sino incluso peor, hasta lo usan como un sinónimo uno del otro, cuando en realidad nada tiene que ver. Son dos cosas totalmente distintas, dos etapas distintas del mismo resultado en sí. Por eso, cuando hablamos de una asociación sindical, ¿no?, mal llamado sindicato, hablamos de una agrupación. Primera palabra relacionada con un sindicato. Agrupación que, por tal, va a ser una agrupación de carácter permanente, integrada por trabajadores que principalmente ejercen una misma actividad de carácter profesional o incluso podría llegar a ser económico para defender y promover intereses de los trabajadores y así obtener mejores condiciones, ¿no? Por eso hablamos de la permanencia como carácter principal de esta organización, ¿no?, que va a estar constituida por pluralidad de sujetos. Ahora bien, ya establecido eso, vamos a pasar a establecer una diferencia muy importante que es el gremio y el sindicato. El gremio en sí es un conjunto de personas que van a tener la misma profesión, pero también podría ser el mismo oficio, incluso categoría, ¿no? En cambio, el sindicato justamente es el gremio organizado a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque hablamos, recordemos, ¿no?, que en primer lugar
uno está acostumbrado a hablar de un gremio. Pero ¿qué pasa? Para poder constituirse una organización como gremio, previamente, recordemos, que ha de constituirse como una simple asociación inscripta y luego de un determinado periodo de tiempo es que se le va a otorgar lo que se llama personería gremial, ¿no? Y eso lo va a hacer, por supuesto, demostrando que tiene el mayor porcentaje de afiliados del X lugar del cual solicite esta representación de los trabajadores. Por eso es que pasamos de una simple asociación inscripta a un gremio, ¿no? Versus también podríamos compararlo con un sindicato. Entonces, de esta manera vemos que si bien hay un craso error en el hecho de que muchos lo utilizan incluso como sinónimos, ya hemos visto que son incluso hasta diametralmente opuestos, ¿no? Ya que para constituir uno de otro se necesitan requisitos que son opuestos. Bien, habiendo hecho esta aclaración sumamente importante para no cometer errores en el vocabulario y con esto en la interpretación de los conceptos dictados, vamos a pasar a los caracteres. Como hemos hablado, primer carácter principal es permanente. Luego, como carácter tenemos la voluntariedad, también la independencia y el hecho de que debería ser sin fines de lucro. Por eso, en razón de lo que veníamos hablando, principalmente de la voluntariedad, vamos a hablar del artículo 4 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23551, en torno a esta garantía que le otorga al trabajador de poder afiliarse o no, o incluso estando afiliado desafiliarse, ya que este precepto en sí es una consecuencia del derecho de afiliación, ¿no? Es decir, el ser admitido en una asociación sindical y el hecho de poder permanecer dentro de ella. Por eso es que este artículo, ¿no? El 4, va a ir muy de la mano del artículo 12, porque en sí esta afiliación es defendida por un principio general de libre afiliación, conforme por supuesto pautas estatutarias, ¿no? Ya que son entidades que se rigen autárquicamente, como hemos mencionado, por eso es importante volver a recordarlo, en un marco de una relación que va de un punto en los trabajadores y en el otro punto las asociaciones X diversas, depende cuál, sindicales, ¿no? Así como también los distintos niveles de asociación. Estos niveles de asociación los vamos a ver muy claramente en cuanto nosotros queramos clasificar las asociaciones sindicales, ¿no? Que en sí, según la doctrina, hay diversas, ¿no? Sistemas, en realidad son, de clasificación, ¿no? Pero uno de ellos va a trascender, que es el que se distingue en virtud del grado y en función de los trabajadores que agrupe cada una. Por eso, en función del grado, vamos a dividirlo en primero, segundo y tercer grado. En primer grado tenemos los sindicatos o las uniones, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, por ejemplo. En segundo grado tenemos aquellos que reúnen asociaciones de primer grado, es decir, sindicatos o uniones, y se los va a determinar como federaciones. Y por último, en tercer grado, tenemos las confederaciones, como podría ser la CGT, la Confederación General del Trabajo, que en sí está integrada por agrupaciones, ¿no? De primer y segundo grado en este caso. Es decir, la CGT, Confederación General del Trabajo, podría nuclear, que de hecho podría, no puede, ¿no? Y lo hace. Dentro de una confederación se podrían nuclear uniones, sindicatos, asociaciones de primer grado, federaciones, etcétera, ¿no? Y
como segunda medida, podemos optar también por clasificarlos en función de los trabajadores que se agrupa, siendo la verticalista en sí, ¿no? La clasificación verticalista, la más utilizada hoy en día. Ahora bien, más allá de esto, ¿no? Tenemos la clasificación en función de los trabajadores en grado horizontal, que los agrupa, ¿no? A estos trabajadores siendo de un mismo oficio o profesión, ¿no? Incluso, aunque se desempeñen, también podría ser en actividades distintas. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los gremios camioneros. Por otro lado, tenemos la clasificación verticalista, que es la más utilizada, repito, hoy en día, y va a reunir trabajadores de una misma actividad, independientemente ya sea de servicios o industria, o incluso afines. Y por último tenemos la clasificación de empresa, que básicamente es una subdivisión, si se quiere, de lo que es la variante vertical, ya que en sí el ámbito de representación de esta tercera medida no básicamente se va digamos, a circunscribir a la prestación de servicios de una misma unidad productiva, sin importar las tareas que se cumpla. Por eso ya aquí hemos llegado, ¿no?, al resumen en el cual vamos a decirlo de una manera breve. Tenemos las asociaciones sindicales, tema núcleo del que va a partir toda la explicación, y esta debe interpretarse como, recordemos, agrupaciones cuyo carácter principal es la permanencia. A su vez, por supuesto, va a estar constituida por incluso personas físicas o también jurídicas que van a ejercer una profesión similar, ¿no? O incluso también una actividad podría ser. Ahora bien, esta asociación sindical va a estar dotada de determinados caracteres como lo es la voluntariedad, la permanencia, la independencia, ¿no? Y todo esto va a estar estructurado jerárquicamente, ya que, como hemos visto hasta ahora, tienen funcionamiento, ¿no?, autárquico, que más allá de esto lo podríamos clasificar según el grado de asociación en primer grado, segundo grado y tercer grado, o también por los trabajadores que agrupa, es decir, sindicatos de carácter horizontal, la clasificación verticalista y por último los sindicatos exclusivamente de empresas. Ya habiendo aclarado esto, vamos a ir un poco más profundo en torno a esta autonomía, ¿no? O incluso autonomía, más que autonomía, diría autarquía de gobierno, entre comillas, que se le otorga al sindicato, y vamos a empezar a descomponer qué es lo que integra esta autarquía, ¿no? Qué es lo que se puede hacer mediante esta cuestión que se le otorga a un sindicato. Primero, como ya hemos visto, recordemos, ¿no?, el sindicato, en una cuestión de su autarquía, va a poder redactar sus propios estatutos, ¿no? Es decir que esto va a estar, avalado mediante la Ley de Asociaciones Sindicales 23551 en su artículo 16, ¿no?, en torno a que aquí se van a establecer el órgano deliberativo a los que deben sujetarse las acciones y decisiones que la asociación sindical exija. Por eso hablamos de que el estatuto es básicamente una ley interna de la misma, por la cual se va a constituir una fuente formal, pero no de carácter estatal en cuanto a lo que hace el derecho colectivo laboral, ¿no? Por eso es que en sí esto va a emanar a través de la voluntad de los afiliados. Pero ¿qué sucede? ¿No? Particularmente en Argentina, los sindicatos, no mal llamados, en realidad vamos a empezar a hablar correctamente, mal llamados sindicatos, en sí las asociaciones sindicales, propiamente dicho, engloban, por supuesto, derechos sindicales, ¿no?, que solamente los van a poseer aquellos que tengan, no, la personería gremial.
Por eso en sí es conveniente volver a recordar en este punto la distinción entre la asociación simplemente inscripta de aquella que ya posee la personería gremial. Porque en sí, otro de los aspectos importantes de una asociación simplemente inscripta es que justamente no tiene personería gremial y por tal no puede ejercer derechos gremiales, es decir, el ejercicio de la facultad de defender los derechos colectivos de aquellos trabajadores que poseen básicamente las asociaciones con personería gremial, ¿no? Ahora bien, ¿qué es esta personería gremial de la que ya tanto vengo hablando? Esto está contemplado en la Ley de Asociaciones Sindicales en su artículo 25, en el cual básicamente hablamos de una simple, si se quiere, rótulo y o clasificación que el Ministerio de Trabajo le va a dar, ¿no? Es decir, es como si fuese una calificación a priori que se le concede a la asociación sindical que tenga más representantes, como he dicho anteriormente. Ahora bien, ¿qué debemos entender nosotros de este artículo en torno a las dos palabras que nos va a poner más representativo? Bien, es decir, hablamos, por supuesto, de la asociación que cuente con el mayor número de afiliados que coticen sobre un promedio de trabajadores que intente representar, ¿no? Y esto se va a determinar sobre los 6 meses anteriores a la solicitud de la personería gremial, de la que en ese entonces es una simple asociación inscripta, básicamente, ¿no? Y esto nos va a llevar a un concepto bastante también conocido, incluso por la televisión, aunque pocos sepan qué significa, y es el de unidad y pluralidad sindical. Es decir, que cuando nosotros abrimos un poco más el panorama, damos una mirada más allá de la Argentina, vamos a encontrar que en el derecho comparado en sí van a existir dos modelos sindicales, ¿no? El de unicidad y que en sí, adelanto, va a ser el modelo al que la Argentina va a adherir, y el de pluralidad sindical. Ahora bien, como dijimos, en la unicidad sindical, porque el temario nos pide que nos centremos específicamente en la Argentina, hablamos justamente de que la ley va a imponer o incluso a reconocer a solamente un sindicato por actividad, profesión y oficio. Ahora bien, ¿esto hace que exista solo uno? No. Uno solo va a tener el reconocimiento, pero van a existir varios. Pero ese solo, recordemos que va a tener la importancia de la función sindical de representación de los trabajadores a nivel colectivo. Por eso, en sí, en cuanto a lo que es el otro modelo anglosajón de pluralidad sindical, aquí ya se podrían constituir varias asociaciones, incluso para una misma actividad, profesión u oficio. Por eso también es que existen diversas asociaciones representativas, valga la redundancia, de una misma actividad u oficio. Por eso es que en sí el sistema que la legislación argentina adopta es el de unicidad sindical, como les dije, o incluso unidad inducida, también lo suelen llamar así, aunque es poco conocido, pero bueno, hablamos de exactamente lo mismo. Por eso es que solo se va a reconocer, rememoremos, la personería gremial de la organización sindical más representativa que hubiese actuado durante un periodo inferior a 6 meses como asociación simplemente inscripta. Por eso he aquí el plazo de lo que yo les había comentado, ¿no? Que una asociación simplemente inscripta tenía un determinado periodo. Este periodo es 6 meses de actuar como tal, para recién ahí estar apta, si se quiere, con 6 meses de ejercicio como mínimo, para solicitar que se le otorgue a esta la personería gremial.
Por otro lado, tenemos la representación sindical en la empresa. Recuerden que estábamos hablando de de la clasificación de los sindicatos en torno a los distintos grados y o sujetos, ¿no? Es decir, estos sujetos, en este punto particular, vamos a hablar de uno de los más comunes, que es el delegado del personal. Por eso es que siempre, más allá del macro, que es el delegado del personal y la posibilidad del personal de verse incluso representado por un delegado, tenemos que hablar de la naturaleza de tal representación, ¿no? Por eso es que siempre se va a plantear un interrogante que hasta el día de hoy en realidad no ha sido resuelto. ¿Cuál es este interrogante? Bien, si un delegado en sí, ¿no?, es o no es una autoridad sindical, ya que la función del delegado es ser el intermediario, si nos centramos en Argentina, entre lo que es el empleado y el secretario general del gremio, y este a su vez, ¿no?, que ya está dotado de mucho más poder, va a ser quien le comunique directamente al dirigente principal del gremio. La cadena funciona de esa manera. Que por otro lado, a términos prácticos, dentro de una entidad gremial, lo suele conformar el delegado del personal, que va a ser uno, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en función también de los empleados que integren cada sector, pero para hacerlo más práctico, lo va a conformar uno de los mismos empleados de X sector, que a su vez va a desempeñar el cargo de delegado del personal. Este delegado del personal va a transmitir las quejas, molestias y o mejoras de sus propios compañeros hacia los delegados gremiales. Esto lo van a hacer para con el secretario general, y el secretario general, de ser necesario, lo va a hacer con el dirigente, es decir, la cabeza del gremio en este caso, ¿no? Por eso es que en sí los delegados del personal, una figura un tanto gris, por eso es cuestionada, ¿no? Y algunos que puedan llegar a integrar comisiones internas en sí van a representar a los trabajadores en su lugar de trabajo ante un empleador, una asociación sindical, ¿no?, o incluso algún tipo de autoridad administrativa, si hablamos por lo pronto de un ente, es más visto en los entes públicos, del trabajo, ¿no? Incluso también cuando actúe de oficio en un lugar de trabajo, efectuando también diversos tipos de inspecciones. Que por otro lado, este delegado del personal, para ser correctamente electo, va a ser electo por voto directo y secreto de todos los trabajadores de determinado sector, que es muy importante mencionar que van a poder ejercer este derecho, ¿no?, de aval trabajadores que estén afiliados o incluso aquellos que no lo estén. Pero para poder, ¿no?, hacer que esto funcione, se necesitan requisitos para poder constituirse verídicamente como un delegado del personal. En sí, el primero y principal es que tiene que estar asociado, ¿no?, la palabra correcta es afiliado a una asociación sindical que posea personería gremial. Por otro lado, tiene que ser invocado en los tiene que ser elegido, no invocado, en los comicios que esta entidad proponga, tener 18 años como edad o requisito mínimo, y justamente contar con otro requisito que es mínimamente un año de afiliación en la entidad gremial de la cual nosotros vamos a querer participar, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de la representación sindical en la empresa en cuanto a las funciones. Bien, en sí lo que hace justamente es a la aplicación de normas y o convenciones, también a que estos puedan participar de inspecciones que podría disponer alguna autoridad administrativa, ¿no?, o incluso reunirse de manera periódica con el empleador en sí. Bien, habiendo establecido esto, ¿qué sucede?
vamos a pararnos, como digo yo, del otro lado del escritorio, porque hasta ahora venimos reconociendo los derechos, las obligaciones, también por supuesto, de las asociaciones sindicales, distintos simples asociaciones y demás. Pero llegó el momento de establecer cuáles son las obligaciones del empleador para con el sindicato, ¿no? Es decir, ahora nos vamos a cruzar del lado del escritorio. La primera y principal son todas, y digo todas porque son en plural, aquellas que devengan del convenio colectivo laboral. Por eso es que en sí una de las obligaciones del empleador es justamente facilitarle dentro de, por ejemplo, la fábrica, si habla de un predio fabril, una oficina para que estas personas puedan desempeñar su función básicamente, ¿no? Incluso también va a tener la obligación de tener reuniones periódicas con los delegados, conceder a cada delegado del personal derechos para ejercer sus funciones, ¿no? Etcétera. Estas son algunas de las obligaciones del empleador. Que por otro lado yo les había aclarado, ¿no? Para no olvidarme que la cantidad de delegados del personal iba a depender de, valga la redundancia, depende del número de trabajadores que integra el sector, ¿se acuerdan? Bueno, esto justamente tiene un porqué y es el siguiente. Porque, salvo que se determine lo contrario de la situación real, el convenio colectivo, por supuesto, va a variar según la cantidad de trabajadores que cada servicio o que cada empresa tenga en su servicio en cuanto al número necesario de delegados. Esto quiere decir que cuando hay en un sector, ¿no?, de 10 a 50 trabajadores, va a corresponder un solo delegado para estos 10 a 50. De 51 a 100 son dos delegados. Y a partir de 101 trabajadores, que es muy complejo que en un solo sector haya 101 trabajadores, correspondería básicamente un representante cada 100. Y también es muy importante, nuevamente los establecimientos, o por lo menos es más fácil de verlo, porque en sí no es el único ejemplo, pero bueno, está mucho más fácil verlo en un establecimiento fabril que funciona básicamente todo el día. Algunos lugares, lo usual suele ser que dividan los turnos laborales en dos, otros, bueno, lo pueden hacer en tres, depende, por ejemplo, si es un trabajo catalogado trabajo riesgoso, ¿no? Y demás, perdón, riesgoso no, insalubre, quise decir, y demás, que va a tener menos horas, por ende va a necesitar más turnos para cubrir una jornada de 24 horas, ¿no? Esa es una aclaración que yo quería hacer en sí, porque en este tipo de establecimientos justamente debe haber como mínimo un delegado por turno, independientemente la cantidad de trabajadores que haya en cada turno. Por eso dice como mínimo. Luego, si podemos tener los que realmente corresponden según la división numérica establecida anteriormente, sería mejor. Pero bueno, mínimamente ante estos casos tiene que haber uno. Por otro lado, volvemos a repetir, es importante recordar en torno a la representación sindical que aquellos que ocupen un cargo político y o electivo o representativo a nivel sindicato en algún poder público, ¿no?, van a tener derecho a alguna licencia autónoma sin goce de sueldo. En cuanto a los únicos efectos que causan son la reserva del puesto durante el tiempo que dure el mandato para el que se fue, para el que uno fue seleccionado, mejor dicho, y hasta 30 días después, luego de que este mandato finalice, básicamente un mes después. Esto es el principio de lo que es la estabilidad gremial, porque el delegado en sí va a continuar trabajando y esta estabilidad gremial no va a hacer que el trabajador no pueda ser suspendido
ni tampoco puede ser modificada su condición de trabajo durante su mandato y un año posterior a su cese, salvo, por supuesto, una causa justa. Estos, eh, esta estabilidad gremial es la mal llamada, porque hay una muy mala costumbre de llamar los fueros gremiales. Bien, los fueros gremiales no existen. Se llama estabilidad gremial. Es decir, esto le otorgaría una, entre comillas, protección, ¿no? Para que, habiendo dejado la función sindical, no se pueda malinterpretar que es despedido en razón de algún tipo de venganza, podría ser contra la persona por haber ejercido determinado, por haber adoptado, mejor dicho, determinadas medidas en el momento en el que estaba ejerciendo su rol, ¿no? Por eso es que le otorga una protección incluso un año después de que haya finalizado sus funciones gremiales. Esto está debidamente ratificado en la OIT, ¿no? En el artículo 135, básicamente, en el cual en sí va a ser también muy importante relacionarlo con lo que son el artículo 5, con lo que es, mejor dicho, el artículo 53 de la 23551. Es decir, hablamos de las prácticas desleales, que por tal van a ser definidas como prácticas que sean contrarias a lo que es la ética de la relación profesional de entre los empleadores y o asociaciones profesionales. Ahora bien, ustedes estarán preguntándose, esto no nos dijo cuáles son las prácticas desleales. Bueno, son estas que ustedes tienen aquí en pantalla. Por ejemplo, estas son, a ver, las más comunes, hay muchísimas más. Y aquí hablamos, por ejemplo, de subvencionar, ya sea de manera directa o no, una asociación sindical de trabajadores, de obstruir o incluso impedir que un trabajador se afilie a una determinada asociación, adoptar represalias, que era lo que yo les venía diciendo justamente recién en contra de un trabajador en razón de haber ejercido alguna medida legítima en el desarrollo de sus funciones gremiales, despedir o incluso suspender condiciones de trabajo, podría ser aquí que puedan hablar del ius variandi, practicar, ¿no? Trato discriminatorio, independientemente de la forma, pero sí basado en el ejercicio del poder sindical, o incluso negarse a suministrar, ¿no? Que esta en sí es la práctica empresarial más compleja, negarse a suministrar la nómina del personal para que la elección de los delegados de la entidad gremial se lleve a cabo en los lugares de trabajo, y estos de esta manera puedan tener control de cuáles son los trabajadores que han votado, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque recuerden que el ejercicio, si bien en la práctica nos van a decir que si no estás afiliado no podés votar, eso es mentira. En sí el voto es válido para afiliados y no afiliados. Porque cualquiera que se atreva a decir lo contrario, claramente el argumento es rebatible en torno a que si no fuese así, no hubiese justamente la faz positiva y negativa que se le otorga al trabajador en torno a poder asociarse, desasociarse o desafiliarse, mejor dicho, de un sindicato, básicamente, ¿no? Por eso es que es fácilmente rebatible en sí este argumento. Por otro lado, tenemos los conflictos sindicales, ¿no? Veníamos hablando, recordemos, desde que empezó el eje, de que salvo que las cámaras tengan problemas con los sindicatos y o sindicatos entre sí, el Estado, como tercer sujeto de la relación, únicamente era el veedor, ya que tenía un rol de contralor y por ende no podía interferir en las relaciones de estos. Ahora bien, ¿cuáles son los conflictos sindicales de los que ya veníamos hablando? Bien, primero, los conflictos sindicales se pueden clasificar en tres.
El intrasindical, que son los conflictos que puedan tener una misma asociación sindical puertas para adentro. El intersindical, que son justamente los que se suscitan entre dos o más entidades gremiales. Ya no hablamos de asociaciones sindicales. Y las asociaciones de profesionales de empleadores, ¿no? Que en sí representarían los intereses de la patronal. Por eso es que va a tener quizá un miramiento un poco más ampliado, ya que no solo se va a limitar a lo que es la mera cuestión estricta de carácter laboral, sino que también de los distintos tipos de aspectos en torno a las actividades económicas. Ahora bien, ya habiendo aclarado esto, vamos a establecer otra clara diferencia, que es esto mal llamado por la gente, ¿no? Que vamos a estar al corriente del término fueros gremiales. Bien, los fueros gremiales, como tales, repito, no existen. Hablamos de una tutela sindical, para ser más preciso, que justamente esta protección, entre comillas, que la ley de asociación sindical 23551 le va a otorgar a la persona que ocupe un cargo representativo, electivo en alguna entidad gremial. Básicamente esto va a estar amparado, como ya hemos explicado, en el artículo 14 bis de la Constitución, en el cual va a garantizar, ¿no?, a los representantes gremiales este tipo de facultades para que desempeñen una gestión sindical clara, ¿no?, y libre de presiones, básicamente. Ahora, ¿qué sucede con el artículo 52 en torno a las acciones de reinstalación de las condiciones de trabajo? Que a priori podrían no tener nada que ver, pero van a ver que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Porque en sí le otorga otra de las tantas protecciones que se le va a otorgar al sujeto que desempeña, recordemos, un cargo electivo representativo en una entidad gremial, en torno a que esta protección va a ser especial a delegados y dirigentes gremiales y va a consistir en que casualmente no puedan ser despedidos. Es básicamente lo mismo que les comenté antes, pero acá se los doy con el fundamento de por qué y dónde ir a buscarlo. Porque lo que nosotros tenemos, más allá de que esto lo va a decir la ley de asociación sindical, que saber es si es obligatoria o no la reinstalación de un trabajador que podría haber sido despedido en sí. He aquí que en torno a lo que es la medida de reinstalación, ¿no?, lo que tenemos que saber es que es una de las tantas obligaciones, ¿no?, en torno a las obligaciones de hacer del empleador, y esta tiene que ser ordenada judicialmente como una sanción, si se quiere, ¿no?, quizá combinatoria, ya que en caso de incumplimiento justamente el juez puede aplicar astreintes, que son multas básicamente, ¿no?, de acuerdo al artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso es que basado en esto, ¿no?, el trabajador, salvo que hablemos por supuesto de alguien que al final no haya resultado sido electo para representar este tipo de cargos, ¿no?, por eso, para hacerlo más práctico el ejemplo, nos vamos a situar a alguien que ya ha ganado este derecho de representación mediante el voto de los empleados. Básicamente hace que esta persona se coloque en sí en una situación de un despido indirecto. Es decir, que ¿por qué va a estar colocado ahí? Bien, por la decisión unilateral de la patronal de hacer caso omiso a la sentencia. Por ende, el trabajador se va a tener que dar por despedido. Hasta aquí sería la vida misma de un trabajador, independientemente si integra en una entidad gremial. Sucede que, como ya hemos visto, cuando uno integra una unidad sindical, básicamente, además va a gozar de otro tipo de rubros indemnizatorios, más allá del común por ser despedido incausadamente. Por eso es que, bueno, justo miren, ahí
miré la pantalla y se los decía. Van a tener, además de la indemnización en sí del 245, que es el despido incausado, va a tener derecho a percibir, ¿no?, las remuneraciones que le sean imputables al periodo que nos haya agotado, es decir, más la cantidad de sueldos que falten para considerarse cumplido su periodo. Es decir, hablamos de un importe de un año más, básicamente, de remuneraciones. Bien, aquí hemos terminado el eje 4. Cualquier duda que tengan, me consultan, no hay ningún tipo de problema, estoy a su disposición. Nos vemos en la próxima para poder terminar la materia con el eje 5 y 6.